Bueno, vamos a orar. Bendito Dios. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la exaltación, la pleitesía, Señor bendito Dios, creyendo que usted es nuestro hacedor, nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza en las tribulaciones y en los momentos de gozo también, de alegría. Ahí está usted, Señor bendito Dios, creyendo en su poderío, creyendo en su acción, creyendo en que nos ha creado para que sigamos estableciendo ese reino. Nos ha escogido, nos ha llamado y escogido, dándonos asignaciones para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación, estableciendo ese reino de Dios en esta tierra hasta que Cristo venga. Bendito Dios. Santo es el Señor. Bríndanos toda la sabiduría, Abba Padre, que otorgaste a tu Hijo Jesucristo con esos espíritus de poder, de sabiduría, entendimiento, de temor a Jehová, espíritu de Jehová, todos esos 7 espíritus que reposen en nosotros, así como reposó en tu Hijo, que salió de esa vara de Isaí, bendito Dios, retoñando, también se pose ese espíritu en nosotros para poder entender y comprender tu palabra y saber y entrar en la cultura, en tu cultura, la cultura de tu reino, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, porque para siempre son tu misericordia, bendito Dios. Santo. Gracias, mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, mis amados, buenos días a todos. Dios les bendiga a cada uno de vosotros. Amén. Esta mañana especial, mañana de poder, de victoria, bendito Dios. Santo es el Señor. Habíamos quedado en la clase anterior, las características de los miembros de la iglesia. Y hacíamos énfasis en esa gran comisión en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las características más fundamentales y ordenanza que nuestro Señor Jesucristo estableció en nosotros, sembró y dejó en nosotros a través de las Sagradas Escrituras, a través de ese Evangelio. Ir y hacer discípulos. Todo lo antes expuesto supone un proceso de formación llamado discipulado, donde los escogidos son enseñados y preparados espiritualmente por maestros constituidos por Cristo, a fin de poder convivir en hermandad, santidad, servicio, disciplina, con el efecto de ser verdaderos cristianos o seguidores de Cristo e imitadores de Él. Bendito Dios. Entonces, pequeño repaso de lo que fueron esas 7 características. 7 características de los miembros de la iglesia. Y está basado en la hermandad, en la creencia, en la elección y llamado. Hermandad es andar como hermanos, creencia en creer en Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador, en la elección que hemos elegido seguir a Cristo, hemos aceptado seguir a Cristo y que Cristo primero nos escogió, nos eligió a nosotros. Santidad es el proceso de formación para alcanzarla y poder estar y entrar a la cultura del reino de Dios con la santidad.
discipulado, todas las enseñanzas que podemos recibir y guardarlas. Dice allí el texto sagrado, guardar todo lo aprendido, bendito Dios, asegurarnos. Cristiandad, una vida de comunidad, una vida de confraternidad y la gran comisión, poder ser asignados a ejercer la gran comisión. Discípulos que forman discípulos. Necesitamos aprender a ser discípulos primeramente, estudiarnos, formarnos, equiparnos para luego formar a otros que también sean discípulos. Creo que lo que Jesús viene a buscar son verdaderos discípulos de Él, que seamos aptos para poder ser levantados como primicias únicas y verdaderas, para poder entrar en la cultura del reino de Dios. Por eso hay que deponer todo lo que está en nosotros, las costumbres, las culturas terrenales, toda la ideología humana que puede estar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, de poner eso, arrancar, quitar esa cultura de hombre y terrenal para poder aprender así la cultura del reino de los cielos. En Santiago capítulo 2 versículo 5 nos dice algo, una palabra muy poderosa. Dice, amados hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ha prometido un reino para todos aquellos que le aman. Por eso primero hay que hacer aceptación de Jesús y comenzar a amarle, porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Entonces, podemos ver ahí en Mateo capítulo 5 los contrastes específicos de la cultura del reino de los cielos. Esos contrastes son muy importantes, donde encontramos las bienaventuranzas, bendito Dios. Bienaventurados. Y ahí están las culturas, cómo es la cultura del reino de los cielos. Cómo nosotros podemos ser bendecidos o bienaventurados o doblemente bendecidos. Significa bienaventurados o que Cristo Dios está en nosotros. Bendito Dios, tanto es el Señor. En la obra de la iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ejecutar la obra de la iglesia? ¿Cómo podemos emprender esa obra? ¿Cómo nosotros podemos comenzar a hacer como iglesia, cada uno de nosotros como iglesia, hacer la obra que Dios nos asigna a nosotros? Podemos ver un punto A que dice predica la salvación. La iglesia ha sido comisionada para predicar el evangelio a toda criatura y testificar sobre la salvación, tal como enseña la palabra de Dios, el texto sagrado, la Biblia, en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al momento de hacer discípulos, estamos lógicamente predicando la palabra de Dios, enseñando el evangelio. Amén. Bendito Dios. Y eso es importante, predicar la palabra de Dios,
podemos ver esos contrastes que también habla Mateo en capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren esos contrastes de la cultura del reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y nos llama a eso, a hacerle fiesta cuando somos perseguidos. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, mire que tenemos que hacer fiesta cuando nos persigan. Gózate cuando te persigan. Y al momento de tú atender este llamado, en Mateo 28, 19, 20, vas a sentir persecución. En el momento que aceptas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, vas a sentir persecución. Amén. Entonces, es importante que tú te armes de ese pensamiento que habla el apóstol Pedro, por cuanto Cristo padeció en la cruz, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ese pensamiento de padecimiento en la carne, padecimiento en la cruz, nosotros tenemos que estar armados con ese pensamiento. Bendito Dios, santo es el Señor, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús concretó la salvación con su muerte y resurrección, y la iglesia la pone al alcance de los hombres mediante proclamación de esa verdad. El punto B nos habla acerca de provee la manera de adorar a Dios. Tenemos que ser proveedores como miembros de la iglesia o ser iglesia. Para ejecutar la obra tenemos que proveer la manera de adorar a Dios. La iglesia se conforma de adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:24. En espíritu quiere resaltar el contraste con los antiguos medios formales, materiales y ritualistas, y en verdad hace referencia a la sinceridad de la adoración que contrasta con la falsedad y la hipocresía. Aún Jesucristo llamó a algunos hipócritas, actúan de una forma muy literal y religiosa cuando Jesús le presentaba el contraste que había que adorarle en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores es el reino de Dios, porque eso es lo que él busca, adoradores del reino de Dios. Entonces, mis amados, son contrastes que el Señor Jesucristo estableció allí para mostrarnos cómo es el reino. Lo que fue primeramente sombra y figura en el Antiguo Testamento por sus hechos y acontecimientos, ahora Él lo está mostrando en el plano netamente espiritual, que trayendo eso que estaba en el Antiguo Testamento lo podemos llevar al plano espiritual para que haya una completa armonía
y entremos a la cultura del reino de los cielos y podamos ejercer la obra de la iglesia plenamente. La iglesia instruye al creyente con el objeto de brindar a Dios lo que Dios busca en el adorador, que lo haga bajo la guía del Espíritu Santo y en la verdad de la palabra del Señor. El punto C dice, nos brinda comunión religiosa como ser social. El hombre tiene una faceta de integración que lo impulsa a la convivencia y al compañerismo con aquellos que expresan su mismo interés. Tenemos que rodearnos con personas que tengan la misma afinidad. No podemos rodearnos de personas que no sean afines con nosotros. Y tenemos que pregonar esa palabra para que se vaya impregnando o vayamos sembrando la semilla y que otras personas se le despierte en su interior la afinidad de ser seguidores de Cristo, la afinidad de ser miembros del reino de los cielos y que nosotros podamos mostrar con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestro caminar del diario vivir, día con día, la santidad del reino de Dios, mostrando así la cultura del reino de los cielos. Que vayamos mostrando, donde quiera que vayamos, el ser diferente, no de otro planeta, pero sí del reino de Dios en las alturas, mostrando un reino diferente. Que alguien con su testimonio diga, verdaderamente este es un hijo de Dios. Verdaderamente sí hay un cambio, hay una transformación en ellos. Entonces eso nosotros tenemos que proveer de alguna manera, bajo los parámetros de la palabra de Dios, que se brinde una comunión. Amén. Que hay, comulguemos lo mismo. Y todos basados en la Escritura, resaltando la paternidad de Dios, el señorío de Cristo y la fraternidad de una experiencia espiritual en común. Entonces, estamos llamados a eso. Estamos llamados a tener esa confraternidad. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Que tengamos una experiencia espiritual igual o similar cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, no, en el mundo tenéis aflicciones. Tenemos que cumplir con ese padecimiento. Todos los hermanos en el mundo entero tenemos los mismos padecimientos. Amén. Mateo 12, vamos a mirar qué nos dice Mateo 12:50. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Mateo capítulo 12. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Buscando una afinidad. Jesucristo buscó una afinidad especial. ¿Cuál fue esa afinidad? Mira que mostró un contraste. Jesucristo vino a mostrar ciertos contrastes importantes del reino de Dios. Cuando le preguntaban, cuando le dijeron, mira, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, la afinidad que Jesucristo estaba mostrando y dando a conocer del reino de los cielos y estableciéndolo aquí en la tierra, era una afinidad de hacer la voluntad de Dios. La obediencia es fundamental. Obedecer y ejecutar la voluntad de Dios en todos y cada uno de nosotros. Al momento de entrar en la obediencia de Dios, entramos en la santidad de Dios. Por eso, lo que sembró Dios en Jesucristo, uno de esos, en Isaías 11, uno de esos espíritus de Jehová, está el espíritu de temor a Jehová. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde todo. Nos aislamos, nos separamos, colocamos una barrera que nos impide llegar a Dios y que bloqueamos que Dios llegue a nuestras vidas. El punto D dice, sostiene el nivel moral. Necesitamos hacer obra de la iglesia, hacer la obra de la iglesia, cada uno de nosotros, con un nivel moral. Dice, la iglesia instruye y mantiene en vigencia los valores cristianos, actuando contra la profanación, el actuar impío y la secularización, enseñando el plan de Dios para la plena realización del hombre en todos los aspectos de su vida. Ella es la sal de la tierra. Por eso aquí en Mateo capítulo 5 nos habla acerca de esos contrastes. Bendito Dios. Amén. Después de las bienaventuranzas, ahí dice dentro de los contrastes. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, sigue en tono de pregunta, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra. Tú y yo estamos llamados a seguir este ejemplo de Jesús, donde Él es la sal de la tierra y por ende nosotros, si aceptamos a Jesucristo, también vamos a ser la sal de la tierra para sazonar lo que no tiene sabor. Hay muchos corazones que necesitan ser sazonados por ti y tú como iglesia tienes esa sazón. Tienes esa sal que necesita sazonar esos corazones, esas personas, esas almas que están insípidas. Necesitan ser sazonadas para que tengan el sabor de la santidad, el sabor de la cultura del reino de Dios. Entonces, necesitamos hacer la obra como iglesia, tú y yo. Necesitamos hacer esa obra como iglesia y Jesucristo nos dejó plasmado cómo hacerlo. Lo único que necesitamos es que tú y yo tengamos la disposición de ejecutarlo, de ejercerlo. Esa disposición tiene que nacer de lo más profundo de tu ser, nacer de lo más profundo de tu corazón. De nada vale decir yo soy cristiano, pero no estuve en obediencia al propósito de Dios, al propósito de la iglesia, hacer la obra de la iglesia. Dios nos demanda que hagamos esa obra como iglesia. Tenemos la autoridad como la iglesia. Bendito Dios. Amén. Entonces es importante que hagamos esa obra. Es importante que tú y yo hagamos la obra de la iglesia, bendito Dios. Amén. Es importante eso. Es muy especial que tú puedas
entrar a conocer la cultura del reino de los cielos. Cuando tú conoces la cultura del reino de los cielos, ya la vas a aprender y la vas a poder desarrollar y mostrarla a los demás, esa cultura. Porque ¿quién que no conoce una cultura, la cultura del reino de los cielos, puede hablar de ella? Nadie. Necesitamos conocerla. Necesitamos saber cuál es la cultura del reino de los cielos. Cuando tú vas de una ciudad a otra, pongamos aquí en la costa, para no irnos al interior del país. Somos alrededor de unos 7 departamentos. Y cuando vamos de un departamento a otro, cada departamento tiene una cultura diferente. Y estamos aquí en la misma costa. La cultura guajira es diferente, tiene algunas similitudes con la cultura del departamento del Cesar. Y así sucesivamente con la del Magdalena, con la del Atlántico, la de Bolívar, la de Córdoba, la de San Andrés Islas. Son culturas y somos costeros todos. Pero al momento de uno ir de un departamento a otro, hay una cultura humana que va a ser representativa en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que poner la cultura terrenal de hombre para poder aceptar la cultura del reino de los cielos. Y Jesucristo nos muestra unas facetas de los contrastes de cómo es la cultura terrenal, cuáles son nuestros actuares y cuál es la cultura de que requiere que nosotros seamos para ser parte de la cultura del reino de los cielos. Y mira, aquí dice: bienaventurado soy por mi causa, cuando por mi causa os vituperen. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿A quién le gusta ser perseguido? ¿A quién le gusta ser vituperado? Pero por la causa de portar y de seguir a Jesucristo, ya vas a ser vituperado. Y cuando digan toda clase de mal contra ti, mintiendo, eres bienaventurado porque haces parte de la cultura del reino de los cielos. Por causa de la cultura del reino de los cielos vas a ser vituperado, vas a ser señalado, vas a ser perseguido. Entonces, mire esos contrastes. A nadie le gusta eso. Pero Jesucristo sí lo establece así. Los mansos, bendito Dios, los mansos del corazón, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es la justicia? Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. Él es la justicia que viene a colocarse o se colocó como balanza de justicia para justificarnos a toda la humanidad, buenos y malos, justos y no justos, obedientes y no obedientes, al judío, al griego, al escita, al gentil, a todos. Por eso tú debes ser la sal de la tierra para sazonar todo eso. Amén. Dice: la sal de la tierra que preserva de la corrupción moral y es la luz del mundo. Aquí nos habla Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mire los contrastes
Y tú como iglesia tienes ese contraste impregnado porque fuiste tomado como rama silvestre que no daba fruto, injertado en el contraste de la cultura de Cristo. Santo es el Señor. La luz del mundo que disipa las tinieblas de la ignorancia moral, siendo fiel exponente de la nueva vida que Cristo le dio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, para los que anotan, para que los que resaltan y toman la cita, ahí la tienen. Colosenses también, capítulo 3, versículo 1 al 6. La iglesia ilustrada en varios conceptos. ¿Cómo se ilustra la iglesia? ¿Cómo se muestra la iglesia? Muestra un punto literal, ahí es el templo de Dios. La omnipresencia es un atributo de Dios por el cual está presente en todo lugar. Salmo 139, versículo 7 al 12. ¿Cómo nos muestra Dios la iglesia en este Salmo 139? Vamos a verlo. (139) verso 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tremendo lo que nos habla este salmista, refiriéndose a la iglesia, al templo de Dios. ¿Cómo es el templo de Dios? Salomón, al dedicar el templo, lo expresa al decir: los cielos de los cielos no te pueden contener, subrayando la grandeza de Dios. Atento a esto es que podemos definir a un templo como el lugar en el cual Dios se ubica a sí mismo para que los hombres se puedan encontrar. De igual modo que el Señor habitó en el tabernáculo en Éxodo capítulo 25, 8, y habitó en el templo, Primera de Reyes 8, 27. Vive por su Santo Espíritu en la iglesia. Amén. Ahí está la presencia de Dios, una característica del templo de Dios. Amén. ¿Cómo se ilustra la iglesia? ¿Cómo la podemos ver? Vive en su Santo Espíritu en la iglesia de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16, 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leerlo para tener un contexto. Verso 16.
17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros, santo es. ¿Qué puede hacer Dios con aquellos que no aceptan a sus hijos, a sabiendas que ellos son templo de Dios? Dios lo destruirá. Por eso hay muchas personas que no entienden por qué Dios hizo destrucción de un pueblo y solamente se salvó una familia con Noé. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué permitió y rayó de la tierra otras culturas y otras poblaciones que se fueron a espada? Había un propósito profundo en el corazón de Dios. Y Él escudriña y pesa en su balanza de justicia todos los corazones. Y esa balanza de justicia es Cristo Jesús, que vino a hacer esa justicia, como le decía ahorita. Dice, en este templo espiritual los hijos de Dios en condición de sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales de oración, de alabanza y buenas obras. Mira que habla primeramente de ese templo físico en Reyes y en Éxodo 25:8. ¿Cómo debió construirse? ¿Cómo se construyó el templo? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué ordenanzas se construyó el templo físico? ¿Y cómo lo construyó Salomón el templo físico? ¿Bajo qué parámetros construyeron ese templo? ¿Cuáles fueron los materiales, las herramientas que ocuparon para construir esos templos físicos? Ahora viene Jesús a mostrar el templo de Dios, pero de lo que fue figura en ese tiempo, ahora hacerlo espiritualmente. Poderoso. ¿Cómo puedo yo destruir un templo, derribarlo y levantarlo, volverlo a construir en 3 días? Poderoso, ¿no? Y ninguno le creyó a Jesucristo. Mas todos estaban pensando en el templo físico. ¿Cuánto tiempo duraron construyendo el templo físico? Mas Jesús estaba hablando netamente espiritual. Muchos no le comprendieron. Y el templo, Él se hizo templo de Dios en la tierra. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y no lanzado como saeta bruñida a posarse en vientre de mujer y a crecer y a construirse él mismo como templo en carne de Dios Altísimo. Caminó el templo de Dios, un templo que descendió de los cielos en espíritu y se construyó como carne en vientre de mujer, caminando entre ellos, para después mostrarle dicen que su ministerio fue corto, 3 años y algo. En ese tiempo. Y en cuanto dijo que se destruiría ese templo y lo volvería a levantar en 3 días, 3 años, 3 días. Tremendo. Los contrastes de las Sagradas Escrituras son unos contrastes poderosos que nosotros podemos
ver a medida que nos vamos leyendo y vamos degustando y vamos saboreando de las Sagradas Escrituras, de cómo es el reino de Dios, cómo es su cultura, qué es lo que Jesús vino a establecer, un templo espiritual en nosotros. Mira cómo ilustra Jesús la iglesia en ese cuerpo de carne cuando vino de espíritu hacia esa carne. Cómo la ilustra con él mismo. Te muestra también como la esposa de Cristo. La iglesia está ilustrada como la esposa de Cristo. Ya en el antiguo pacto Dios se presentaba a sí mismo como el esposo de Israel. Jeremías 3:14. Vamos a verlo. Dios mismo. Jeremías capítulo 3, verso 14. Dice, convertíos hijos. Y no le dice, sino mira la tipología de hijos. Convertíos hijos rebeldes. Mira la tipología de hijos. Hijos rebeldes. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Tremendo. Yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y los introduciré en Sión, o sea, en su monte, en su hábitat lleno de santidad. Tremendo es Dios poderoso. Ya nos estaba mostrando en el Antiguo Testamento que él era el esposo. Y la iglesia, aquí, tipificándonos como la esposa. Ilustrando de esta manera la unión de Dios y su pueblo al repetirse el concepto en el nuevo pacto, se requiere poner de relieve la devoción, fidelidad de la iglesia a Cristo y la familiaridad del Señor con sus escogidos, con quienes convive, protege y sustenta. Él nos sustenta. ¿Quién sustenta a la esposa? El esposo. Amén, bendito Dios. En unos 5 minutos comenzamos foro 6:55. Mira cómo ilustra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Vamos a ver. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 11, verso 2. Capítulo 11, verso 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tremendo. Poderoso Dios. Con celo. Porque os celo con celo de Dios. No es lo mismo los celos carnales de nosotros. Celo de Dios es tremendo, poderoso. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero hay alguien que acusa. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No dejes robarte la fidelidad que tú tienes a Cristo por nada del mundo, por ningún platico de lentejas,
por nada de lo que te ofrezca el mundo, la fidelidad de Cristo, que tú le tengas, eso va a ser, bendito Dios, premiada, galardonada con un galardón supremamente espiritual, no terrenal. La esposa de Cristo. Mira cómo se ilustra la iglesia también, como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 22, 23. Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Poderoso Cristo. Llena todo y en todo. Y es por todos. Y a todos nos hace su iglesia. Pero si lo aceptamos, si utilizamos el libre albedrío como es debido, si lo aceptamos a Él como nuestro único y verdadero Salvador, Él va a ser nuestro esposo. Tremendo. Esta imagen de la iglesia ilustra la unión vital de sus miembros con Jesús, el cual es la cabeza de este cuerpo. Esa unidad sustancial queda manifiesta en la expresión de Cristo. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Como habla en Mateo capítulo 10, 40. En su ministerio terrenal, Jesús testificó del reino de los cielos desde un cuerpo humano y ahora testifica a través de su cuerpo místico. Otra forma de ilustrar la iglesia como tal, de la misma manera que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, la iglesia fue ungida también. Jesús en el Jordán, la iglesia en Pentecostés, esa identificación plena es acentuada por el apóstol Juan en su primera carta cuando afirma, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Todo esto nos lleva a sostener que la iglesia es un organismo, no una organización, es algo vivo, pues tiene a Cristo, la piedra viva, como cabeza y ordenador. Y así como todo cuerpo tiene alma, pensamiento, sentimiento y voluntad, así la iglesia tiene al Espíritu Santo en esa función vigorizante que nos hace pensar lo bueno, nos guía al verdadero amor y guía nuestra voluntad. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, bautizados por un mismo cuerpo, un mismo espíritu, bendito Dios, una misma creencia, un mismo ser, un mismo esposo. Bendito Dios. La iglesia y su edificación. Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11, nos habla, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesús. Si otro trae otro fundamento diferente, ¿qué debes hacer con él? Vamos a ver. ¿Qué debes hacer? Estoy preguntando. ¿Qué debes hacer si otro trae otro fundamento diferente al de Cristo? Amén. Bueno, pastor, si traen otro fundamento diferente, yo
debería de salir de ese lugar, porque sabemos y entendemos que el fundamento es Cristo. Amén. No le recibáis. No le recibáis. Y sal huyendo de ese lugar. Correcto, gloria a Dios. La iglesia, aparte de ser una organización, es un organismo espiritual. Fue edificada según el patrón divino con el propósito de ser el templo de Dios Padre. Por esto es que fue edificada por Dios Hijo y está habitada por Dios Espíritu Santo. La iglesia tiene un fundamento sólido, insustituible e inigualable. Jesucristo que la garantiza. Él es la garantía, Jesús es la garantía de esa iglesia. Y proporciona la seguridad necesaria y suficiente para su firme edificación. ¿Quién la edifica? Cristo, el edificador, el constructor, el arquitecto poderoso, no el arquitecto suplantador. Cristo, el edificador de la iglesia. La expresión edificaré mi iglesia revela la capacidad de quien podría establecer en la tierra un organismo vivo que pudiera sobreponerse a las pruebas de vida, vencer la muerte y romper con todos los obstáculos creados en el mundo espiritual, hasta alcanzar las metas establecidas por el mismo Dios. Santo es el Señor. Vamos al foro. ¿Qué hemos aprendido hasta hoy? En lo que es la obra de la iglesia. Y cómo se ilustra la iglesia. Vamos a ver. ¿Cómo se edifica la iglesia? Amén. Amén. Bueno, pastor, la iglesia está ilustrada primero en el templo de Dios, que venimos siendo nosotros. Antes era en el tabernáculo y después fue aleluya, un templo hecho por manos de hombres, por Salomón. Pero cuando viene Cristo pasamos a ser nosotros el templo del Señor, el templo de Dios, la cual también somos ilustradas como su esposa y también somos el cuerpo en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y que por eso somos los 5 miembros y nos ilustra como los 5 miembros, que es el pastor, el profeta, y que uno pues no puede estar uno sin el otro porque todos edifican ese cuerpo, todos son necesarios para edificar el cuerpo de Cristo. Y que también, bueno, en Jeremías ya el Señor nos venía hablando de que éramos su esposa, aparte que le decía que, aleluya, se me fue. Bueno, le decía que era su esposo y que dejara la rebeldía, porque el pueblo estaba en rebeldía y no entendía que el Señor era el esposo. Eso es lo que puedo entender de la ilustración de la iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién más? Hermano Fernando. No, pastor, le iba a hacer una pregunta en que la clase que nos dictó hoy, pastor Jorge, ¿en qué número del manual está? Está en página 15 a la 17. Página 15 a la 17. Correcto, hermano. Gracias. ¿Quién más? Foro. Amén, pastor. Amén. Hermana Elvia, adelante.
Bueno, pastor, no comprendí mucho. Siempre pidiéndole a Dios sabiduría para comprender bastante. Bueno, yo lo que medio entendí que hay que poner en práctica la palabra de Dios, no limitarse a escucharla. Y Santiago nos enseña que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y así heredar el reino de Dios. Nos enseña también que debemos tratar a los pobres con amor y aceptación y esforzarnos por ser ricos en fe. Si somos obedientes, seremos bendecidos y recibiremos su gran recompensa. ¿Cuál es su gran recompensa? Que es el reino de los cielos. Dios es espíritu y aquellos que lo adoramos lo debemos hacer en espíritu y de verdad. Eso lo dice en Juan 4:24. Y Mateo, Mateo 5 nos enseña sobre la humildad, sobre el perdón, sobre el amor al prójimo y el amor a Dios. Bueno, eso fue lo que yo capté. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién más? Pastor, aquí le voy a algo, disculpe. Aquí nos enseña que la iglesia, que Jesús fue ungido en el Jordán. Pero nosotros, todos los del Señor, fuimos ungidos, hubo el ungimiento en el Pentecostés. Cuando fue el Pentecostés. Cuando el Señor le dijo a los 120 que se quedaran ahí y llegó el Espíritu Santo como un viento recio y fueron unidos. Fue cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo. Pero el Señor lo recibe en el Jordán. Correcto. Siendo Jesús el templo de Dios. Amén. En la tierra, es ungido en el Jordán. En el Jordán. Amén. Y el cuerpo de Cristo, que fue el fundamento de la iglesia, los apóstoles, 120 fueron ungidos por el Espíritu Santo en el Pentecostés, ahí en el aposento alto. Oh, qué bien. Gloria a Dios. ¿Alguien más para el foro? Y darle paso al pastor Raúl. Hay varios, muchos allí. Marian, Tiara, Yusmeli, el pastor Isidro. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Otro allá al foro. Vea, se está quedando calladito con el foro hoy. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Ya aprovecho para dar un anuncio y segundo, decirle que la señal de internet, yo había hablado con Fernando, yo dije, bueno, yo presiento que desde ayer la señal estaba molestando en las horas de la tarde y me levanté efectivamente desde las 6 de la mañana intentando y nada que abría. Tenía problemas, por eso ustedes a las 6 intentaron abrirlo y no le accedía. Vino a abrirse como 5 minutos después en la tablet. Yo manejo la tablet y manejo el celular. El internet está puesto, ahí está caído, ahí se ve que está caído. Lo que pasa es que la señal en internet es más fuerte y tiene la posibilidad de mantenerse y no caerse la señal desde el punto de vista de la clase. Por ejemplo, yo quisiera preguntarle al hermano Luis España, es miembro de la escuela, él es estudiante, está grabando la clase y yo creo que en cuánto tiempo, hermano Luis, ya pueden los hermanos acceder para recibir la clase grabada. Una pregunta, Luis, si me estás escuchando, ¿ya después de cuánto tiempo pueden acceder a la clase?
Escríbeme, claro. Ok, dice que apenas termine la sube. El link lo subimos a la plataforma. Como no tengo acceso al link, a la, ¿cómo se llama? A la escuela de teología de estudiantes, la más antigua, al perfil de Facebook, entonces le voy a pedir al pastor, al hermano Luis España, que lo suba al grupo de estudiantes, porque hay una que dice estudiantes de escuela teológica, esa es la donde ustedes están haciendo parte, este grupo de Uriria. Hay otra que es escuela presencial, ese es otro grupo que lo hacemos los sábados aquí en Maicao, y hay una de licenciatura. De modo que le voy a agradecer al hermano Luis que lo pueda subir al grupo de estudiantes de la escuela teológica, que es donde ustedes pertenecen. Por otro lado, quisiera preguntar quienes no han recibido el módulo de eclesiología, porque pienso que ya el pastor Jorge estará pendiente de hacer una primera evaluación. Entonces me gustaría saber quiénes no, ahí está ese es el link, que bueno. Te voy a agradecer, Luis, que lo subas a la plataforma de estudiantes de la escuela teológica, donde pertenece el grupo de nivel 1 en cuanto a los alumnos de Uribe, que están todos ahí ingresados. El hermano, me gustaría saber si el hermano, la hermana Anamar tiene el libro, la hermana Elvia, ahí está IPS Palaima, ¿quién está ahí? La hermana Marian, la hermana Tiara, quiero saber si ya llegó, la hermana Geraldine ya lo tiene, Yusmeli, me gustaría saber si ya tienen el módulo de eclesiología. Me confirman, por favor, y entonces ya le damos espacio a nuestro pastor para que haga la despedida ya. Yusmeli, ¿no te ha llegado el libro? Aún no. Ok, ya nos ponemos de acuerdo por el interno. Geraldine, ¿ya te llegó el libro? Sí, Ok, muchas gracias, dice. Hermana Elvia, ¿le llegó el libro? No, Hermana pastor. IPS, la hermana IPS Palaima, ¿quién está ahí? Por favor, creo que la hermana Namar tampoco tiene el libro. Pastor, soy Marian, no, yo aún no tengo el libro. La hermana María no tiene el libro, ok. La hermana Anamar y la hermana que... ¿Quién está en la plataforma de Palaima? Debe ser la hermana Yalesi. La hermana Janet, bueno, la conozco, no sé quién es ella. Es que para poderla contactar en el grupo tengo que saber cómo es el nombre. Si es tan amable, nos dice, nos escribe o nos dice, por favor. Hermana Yusneli levantó la mano. Bueno, entonces, pastor, le dejamos el espacio para que culmine la clase. ¿Alguien más quiere aportar algo en el foro esta mañana? Para despedir. 7:17. Bendito Dios. Bueno, Padre Santo, Padre amado, te damos las gracias por este momento súper especial que nos ha brindado de entrarnos más a tu reino, de entrar más a tu cultura poderosa del reino de los cielos, de poder degustar más de tu hábitat, de tu santidad, bendito Dios, a través de esta palabra.
que hemos recibido a través de esta enseñanza, bendito Dios. Padre, ayúdanos a comprenderte aún más. Ayúdanos para que podamos entender más tu propósito en nuestras vidas, siendo y escogido como tu esposa, Padre amado, y ser levantados en breve tiempo como primicias contigo, Jesús. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Señor. Que sea usted otorgando sanidad, liberación en cada uno de nosotros. Cualquier acto contrario en contra de nuestras vidas, en salud, en espíritu, en contra de nosotros, queda sin poder y sin autoridad. Reciban esa unción y ese poder de parte de Dios, la sanidad, la fuerza para seguir luchando y perseverando hasta que Cristo venga, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y de lo que el Señor sembró en mi corazón, eso esparzo para todos vosotros. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Vayan estudiando, repasando todas estas enseñanzas. Amén. Bendiciones. Chao, chao.